Este es el segundo sencillo del EP que va a salir, que se llama Vengo del futuro y no hay futuro. Eh, el primer sencillo que sacamos fue Wake Up, con un feat con María Advertencia, que está muy chido y muy punk. Y esta es una balada rocker, porque está pesada, pero está triste y bonita. Y el tercer sencillo que saldrá ya en verano con el EP completo es Lemon. Eh, y bueno, es una canción súper bonita. El rock no ha muerto, eso es definitivo, pero digo, tuvo su momento en los ochentas y noventas de ser como un género muy popular. Y ahorita pues estamos con todo lo demás que también ya le tocaba hacer en ese momento popular, pero yo creo que el rock no va a morir mientras haya gente también constatataria y que tenga, o sea, el rock yo creo que simplemente también va a volver a su origen, ¿no? Los 20 años que llevo de carrera, eh, no había tenido la oportunidad de ver tantas bandas nuevas, tantas bandas de mujeres haciendo música a nivel nacional. Siento morir si es hacía mucho que no escribía como una canción tan de desamor, más bien. Y si es yo la verdad siempre he sido como súper pasional, entonces soy apasionada en el amor, en el odio, en la lucha, todo el tiempo, entonces es algo que vas a notar muchísimo. Algo que pasa con este disco, justo, el Vengo del futuro y no hay futuro, es que para la gente que conocía a Elis Paprika desde el Give Me Love, es como después de muchos, muchos años, como desde también estar enojada y estar todo, otra vez es como la gama de colores de Elis Paprika, ¿no? Entonces, sí, es una canción como súper apasionada y súper intensa y un dolor muy cañón. Pero justo es que bueno, así soy. Entonces, como también en Wake Up, que Wake Up es una canción, justo todo lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes y la desesperación y qué vamos a hacer, como que también todo este disco va a ser como todo lo que me está volando la cabeza como todo el tiempo. Esta canción en específico la compuse cuando llegó una amiga a platicarme de lo que le estaba pasando, y ya cuando se fue, empecé a tocar la guitarra porque en ese momento estaba componiendo eh, para el disco. eh, y salió la canción, empezó a salir la canción, pero a la mitad de la canción me di cuenta que estaba hablando de mí, de la Elis hace 20 años, de cuando empecé eh, Elis Paprika. Hace 10 años que empecé y empezaba a hablar con todo el mundo y no, es que esto está mal, es que necesitamos que las morras tener también referencias, como a mí me hubiese gustado de morrita haber tenido referencias mexicanas eh, que me gustaran en el rock y, y empezó como con esa inocencia, pero también con el trip de decir, necesitamos un cambio, o sea, necesitamos, pero en vez de pelearme, algo que hacía mucho al principio era como de, no, y no sé qué, y tú, y eso está mal, y bla, bla, bla. Y me di cuenta que ahí no llegaba a nada. Entonces ahí fue cuando cambié el chip y dije, voy a empezar a crear y voy a empezar a invitar a quien quiera hacerlo. Y necesitamos esto porque si no, no va a haber lugar para todas y cada vez somos más. Y está comprobadísimo, o sea, nada más vean los números y las estadísticas. Hace 10 años a la cantidad de proyectos liderados por mujeres en la música hoy en día, o sea, ha valido la pena de verdad cada momento eh, como invertido, porque sí es mucha inversión de tiempo y dinero para poder haber hecho Now Girls Rule, pero si no íbamos a llegar en un momento tampoco que ya no íbamos a tener esa chance de hacerlo. Era como el momento de empezar. Antes era la loca y ahora ya no. Ahora era como, ay, sí es cierto, güey, sí tenía razón, no estaba tan loca esa. Eh, Ha sido un camino difícil y la verdad es que algo que me preguntan como, ¿tú siempre lo querías? Y yo, no, la verdad es que nunca pensé que en mi vida, que mi proyecto de alguna manera iba a parar o iba a tener que dividirlo en la lucha de generar espacios para las mujeres y en mi proyecto. Entonces, nunca lo pensé, se hace por necesidad. Eventualmente nos gustaría que no existiera Now Girls Rule y que no existiéramos todas las demás, porque entonces ahí sabríamos que ya está más a la par esto, pero
sí ha sido muy difícil, pero está muy, eh, se han logrado cosas y entonces, gracias a eso, pues te sigue dando como también vitaminas y todo para poder seguir adelante. Y, y digo, pues sí, o sea, la parte de mi carrera era como sacaba sencilla, como, ahora hago esto, y luego regresaba otra vez a hacer cosas de Now Girls Rule, o iba de gira. Entonces paraba en Now Girls Rule y regresaba a hacer cosas así. Entonces así me la pasé por muchos años. Este año ya decidí como organizarme mejor y decir que las cosas sigan pasando. Ahorita estoy reestructurando todo para poder hacer cosas más continuas, tanto seguir con Elis Paprika, que esta es la primera vez después de un montonal de años que voy a hacer gira por toda la República Mexicana, que eso tenía desde hace muchísimos Mucho años que tiempo. no. Entonces, sí le voy a dar ya también su espacio a Elis, porque también sí siento que a Elis Paprika la descuidé muchísimo por estar acá en la lucha. Entonces, estoy tratando de encontrar el equilibrio para que se puedan estar haciendo las dos al mismo tiempo. El disco de punk para infancias. Eh, pues mira, hace 5 años, justo antes de pandemia, que en el 2019, si mal no me equivoco, sacamos Venganza. Y, y después en la pandemia, pues en lo que estábamos y tal, sí, los sencillos. Pero también algo que me dio tiempo, aparte de nada más sacar sencillos, es también organizar algo que no había podido hacer, que era algo como la marqueta, que lo habíamos hecho en el 2019, en diciembre, pero ya después ya no había nada. Y después entonces regresar a lo que funcionaba más de Now Girls Rule, porque la realidad de las cosas es que cuando, o sea, y tú lo sabes muy bien, eh, cuando, cuando empiezas en esto, pues como nadie te dice cómo hacerlo, en realidad no tienes una referencia, pues como hay como que buscas y le haces y dices, bueno, pues podríamos hacer esto y podríamos hacer esto. Y entre ese tiempo, que también me di cuenta que había descuidado muchísimo a Elis Paprika, que eso es hace muy reciente también, ¿eh? No tiene tanto, eh, y que dije, güey, es que tengo que hacer como las dos partes. Eh, Decidí quedarme como con lo más, eh, lo que más, cómo lo diría? Como lo que más genera visibilidad de Now Girls Rule, ¿no? Por ejemplo, en este año nos vamos a dedicar solo a hacer las marquetas. Este año ya sale a Guadalajara y sale a Hermosillo, aparte de las que tenemos en Ciudad de México, que para los que no saben, las marquetas es el bazar de bandas de morras al frente, músicas e ilustradoras. Eh, y es un proyecto súper bonito y es muy enriquecedor. Si no lo han visto, vayan a la siguiente que va a ser en agosto. Eh, y justo, más bien también reestructurar el sello para realmente darles un empujón a las morras, o sea, algo que sí les pueda funcionar, no nada más decir, tengo un sello de morras y después no pasa nada y ser como un agregador, nada más poner sus canciones en las plataformas, sino más bien sí crear algo, sí empezar a estructurar cosas en el independiente. Eh, Tengo 20 años haciendo las cosas como a prueba y error, a prueba y error. Pues tal cual, o sea, este año nos vamos a dedicar a eso, a las marquetas, empezar a salir, porque la idea es que eventualmente tengamos marquetas a nivel nacional, o sea, en todos los estados de la República, para poder ir también a todos los lugares donde a veces no hay ni siquiera tanto movimiento, eh, pero yo creo que algo que pasa mucho en la marqueta es inspirar a otras personas a que sigan haciendo también estas personas cosas para generar un movimiento, una organización y, y más morras se animen a hacer esto. Que mucha gente no sabe es la mitad de la marqueta la mitad del line-up es por convocatoria para saber qué es lo que está pasando, porque obvio, aunque estemos y estemos todo el tiempo, o sea, sí conocemos muchísima gente, pero no a todas. Entonces la Ujú. marqueta también nos da una referencia para ver qué es lo que está pasando todavía más deep, ¿sabes? Más profundo. Entonces la convocatoria viene en junio. Ok. Este, todavía estamos viendo si es a mediados de agosto o la primera de septiembre. Eh, y es que viene una cosa muy bonita, pero no la puedo contar hasta que sí se haga. Porque luego del plato a la boca se cae la sopa. Pero
viene esa convocatoria para la de verano y después para Claro. la de diciembre y para la que vamos a hacer en noviembre en Hermosillo y estamos viendo la de Guadalajara, que cada una de las marquetas tendrá su convocatoria. Ha sido un camino muy difícil, más desde que decidí hacer DIY de todo mi proyecto. Eh, sí ha sido complicado, no te puedo decir como, ay, todo súper bonito y súper padre, ¿no? Todo, no, la verdad es que no. Me ha costado muchísimo poderme ni siquiera mantener. Yo creo que ha habido años que he estado desaparecida. Justo la otra vez que hace poco apenas abrí TikTok, eh, porque ahí voy a empezar a hacer un contenido de contar la historia de Elis Paprika, como el origen de todo. Eh, y y estaba checando cosas o contenido que habían subido de Elis Paprika y luego gente como, no, ¿y esa qué pasó con ella? Y así, y yo nunca he dejado de hacer música, ¿sabes? Eh, pero también la he cagado muchísimo, lo que hablaba también hace rato, que era de, pues yo la verdad, todo lo que he aprendido dentro de la música, pues he ido como a prueba y error, a prueba y error. Entonces, entre esas, pues hubo un momento que perdí comunicación con todo. eh, y me puse a trabajar en muchas cosas, o sea, dentro de la música. Yo desde hace mucho vivo, tengo la gracia, gracias a Dios, bueno, gracias a Diosita, a la vida, eh, de dedicarme a la música, pero como que me empecé a enfocar en otras cosas dentro de la música y eso me hizo también como bajar más puntos, más puntos. Eh, pero se me hace muy chido que ahorita que cada vez que estoy tocando y que aparte estamos tocando mejor que nunca en la vida, el show está súper chido y muy cañón. No porque yo lo diga, pero tienen que ir el 30 de agosto, no, el 23 de agosto, es el show en Ciudad de México de la presentación del disco. Y entonces, por ejemplo, cuando estaba como más down de todo eso y me decían como, llegaba la Girl Ultra, por ejemplo, y, que me dice, oye, es que yo hago música por ti, güey. Y yo te escuchaba en la secundaria y yo, wow. O sea, cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas, yo me quedo como, ¡ah! Y yo me sentía bien muerta en ese momento, ¿sabes? Pero justo, hay muchas cosas que también dentro de tu trabajo y de cómo te sientes y de cómo es las cosas, pues te pierdes de mucho de ese tipo de cosas. Pero sí me siento, o sea, aunque no lo hago por eso, me siento muy honrada que me tomen como referencia. Eh, como yo también, o sea, cada vez que veo a Julieta o a Eli Guerra o veía a Rita, era como de, güey, o sea, mi referencia mexicana son esas morras y es así como lo que me inspira más y todavía verlas ahora o platicar con ellas es como qué chido, o sea, como que se va haciendo, no sé, es algo, ese tipo de cosas se me hace bien padre, como ver a las morras que para ti fueron referencia y ahora saben quién eres también tú, es, no sé, es algo bien padre y bien mágico. El futuro también puede cambiar con una conciencia. Entonces va más como por ahí, como el rollo de vengo del futuro y no hay futuro, ok, vamos haciendo algo porque no pinta muy bien esto. Eh, y más, va más por ahí como esta idea de todo lo, por eso empezó este disco con Wake Up y, y todo tiene que ver, o sea, empieza como lo rebelde y todo lo que tiene como Elis Paprika, pero también, o sea, se recuerda como su lado humano de ella misma y termina como con el amor y la esperanza de saber más por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo eso. Y entonces el futuro es incierto, pero sí creo que puede pelearse para que mejore. Esta gira en México que voy a hacer, la voy a estar tomando como si fuese la primera gira de Elis Paprika, que siempre las primeras giras son bien difíciles de estar picando piedra, como si estuviera picando piedra de nuevo y estuviera haciendo, porque la realidad también de las cosas es que muchos, o sea, sí me conoce una generación, pero la generación de los morros de las bandas nuevas, pues hay muy poquitos, pues que conocen a Elis Paprika. Y las morras lo conocen por la referencia más de Now Girls Rule. Entonces, el perderme de haber tocado, de no haber tocado tanto en México, yo creo que es eso. Y es algo que tengo pensado en esta gira recuperar. Pero más bien con Vengo del futuro y no hay futuro,
se encontró el equilibrio, porque en realidad sí soy todas esas, o sea, sí soy la que quiere hacer cultural, pero también quiero ser la que canta súper lindo y súper bonito y súper down y súper triste. Eh, entonces he aprendido muchísimo a lo largo de estos 20 años y creo que se ve y se escucha, o sea, sí. Vamos a estar haciendo gira por toda la República. Las más prontas son San Luis Potosí, Querétaro, a Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Sonó, Hermosillo, Tijuana, Mexicali. eh, Estamos viendo también hacer Tabasco, Campeche, Chiapas. Pues, esta vez vamos a todos lados. Entonces, si son de algún medio de comunicación por allá, también pueden mandar un DM y podemos hacer algo también con ustedes allá. Pero nada, siéntense libres, hagamos esta comunidad chida y que nos funcione para todos y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí.